Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco en el rezo del Ángelus el día de ayer nos dice que el cristiano no puede limitarse a cumplir las reglas nada más. El Papa celebró una misa en el Vaticano por la Jornada Mundial de los Pobres. Pudieron asistir solo un centenar de personas, entre voluntarios, representantes de obras de caridad y, por supuesto, personas que reciben ayudas de instituciones sociales. El Papa en su homilía comentó la parábola de los talentos, el tesoro que el hombre rico confía a sus siervos antes de salir de viaje. Recordó que un talento equivalía a 20 años de sueldo y que también Dios confía un tesoro a cada persona. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca e ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me. Ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. El Papa recordó que los siervos buenos de la parábola ponen en juego esos talentos en lugar de esconderlos para no perderlos. Por eso pidió a los cristianos que no tengan miedo a arriesgarse. È triste quando un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all'osservanza delle regole e al rispetto dei comandamenti. Quelli cristiani misurati, che mai danno un passo fuori le regole, mai hanno paura del rischio. E questi, permettetemi l'immagine, questi che si prendono cura così di se stessi da non rischiare mai, questi incominciano nella vita un processo di mummificazione dell'anima e finiscono mummie. La clave no es evitar el mal, sino hacer el bien. Para el Papa Francisco, quien se pasa la vida preocupado por sus necesidades y no por los necesitados, lleva una existencia vacía. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente, cosa posso comprare, cosa posso avere di più? Devo andare ai negozi ad avere, a comprare. Diciamo l'altra parola, cosa posso dare agli altri? Fue una misa breve, sobria y a distancia. No hubo procesión de las ofrendas ni largas procesiones. Una ceremonia para rezar por los pobres, quizá los grandes olvidados en medio de esta pandemia. Otros años Francisco solía invitar a almorzar a los participantes. Como este año no ha sido posible, les regaló una bolsa para que cocinaran algo especial en sus casas. El Papa Francisco agradece el ejemplo de los fieles siervos de Dios. Vorrei ringraziare tanti servi fedeli di Dio che non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Penso ad esempio a Don Roberto Malgessini. Questo prete non faceva teorie, semplicemente vedeva Gesù nel povero e il senso della vita nel servire. Asciugava lacrime con mitezza in nome di Dio che consola. L'inizio della sua giornata era la preghiera per accogliere il dono di Dio. Il centro della giornata la carità per far fruttare l'amore ricevuto. Il finale una limpida testimonianza del Vangelo. Quest'uomo aveva compreso che doveva tendere la sua mano a tanti poveri che quotidianamente incontrava, perché in ognuno di loro vedeva Gesù. Siguiendo en el Vaticano, el Papa Francisco también nos dice que usemos los dones de Dios para el bien común. E tante volte noi entriamo in quella logica dell'indifferenza. Il povero è lì, guardiamo da un'altra parte. Tendi tu mano al povero
è Cristo. Sì, alcuni dicono, ma questi preti, questi vescovi che parlano dei poveri, noi vogliamo che ci parlino della vita eterna. Guarda, fratello e sorella, i poveri sono al centro del Vangelo e Gesù ci ha insegnato a parlare ai poveri. È Gesù che è venuto per i poveri. Tende tu mano al povero. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 18 de San Lucas, tenemos la oración del ciego de Jericó. Aquel que le preguntó a la muchedumbre qué es lo que está pasando. Ellos le responden, Jesús el Nazareno está pasando por aquí. El ciego se levanta y comienza a gritar a voz en grito, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos intentaron callarlo, pero él insistía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús manda que lo acerquen a él. Y cuando lo tenía enfrente le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice, que veas, Señor. Y en el momento, el ciego recobró la vista. Muchas veces andamos nosotros también en medio de los bullicios, de las multitudes, en medio de aquellos bullicios interiores del corazón también. Pero en medio de todo eso, también Jesús se hace presente. Pero algunas veces estamos ciegos y no podemos verlo. Ciegos por la ambición del trabajo, ciegos por la envidia, por la rivalidad, por la soberbia, por el orgullo, por tantas cosas. Pero si escuchamos que el Señor va pasando en nuestras vidas a través de cualquier situación que nos vaya sucediendo, debemos de tomar la actitud confiada del ciego de Jericó y decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando lo tengamos frente a frente y nos pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Le respondamos también como el ciego, que vea, Señor. Que vea tu presencia en cada una de las acciones de mi vida diaria. Que vea tu presencia en la persona que sufre, que vea tu presencia en mi dolor, en mi sufrimiento, en mis situaciones de desesperación que paso. Que vea, Señor, que no estoy solo, que tú estás junto a mí. Es lo único que pido, que te vea. Que así sea. Comenzamos nuestro segundo segmento en los Estados Unidos con las noticias más importantes de este país traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció reconocer por primera vez el domingo que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones de hace casi 2 semanas, pero luego dijo que no estaba cediendo. En una serie de tweets, Trump continuó haciendo las afirmaciones sin fundamento que perdió porque el voto estaba amañado en su contra. En uno de sus comentarios, Trump dijo textualmente que Biden ganó porque la elección fue amañada. Por otro lado, miles de personas se reunieron este sábado en Washington, D.C. para respaldar al presidente Donald Trump. La jornada transcurrió con completa normalidad. Sin embargo, en horas de la noche se registraron algunos sucesos violentos en la ciudad. La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, dijo que la policía metropolitana arrestó a al menos 20 personas y que una persona resultó herida por arma blanca. En otras noticias, Estados Unidos superó este domingo 11 millones de contagios por COVID-19, lo que incrementa las alarmas en algunos estados que continúan tomando medidas para tratar de contener la propagación del virus.
colocando así nuevas restricciones. En el caso del estado de Virginia, el gobernador Ralph Northam disminuyó el número de reuniones públicas de 250 a 25, ordenó además el uso obligatorio de mascarillas en niños a partir de los 5 años, antes era de 10, y puso como hora tope las 10 de la noche para la venta de licor en bares y tiendas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Insólito pero cierto. ¿Sabía usted que las elecciones de los Estados Unidos podrían costarnos más de 14.000 millones de dólares? Ampliamos. 14.000 millones de dólares estadounidenses se estima que costarán las elecciones de 2020, una cifra más alta de la inicialmente pronosticada y que dobla los costos de la batalla política de 2016. El Center for Responsive Politics contó a La Voz de América sobre la procedencia de los recursos. Ese dinero en Estados Unidos proviene principalmente de donantes individuales, algunas personas adineradas, pero este ciclo incrementable proviene de personas que dan cantidades más pequeñas de dinero, como 20 a 30 dólares, en algunos casos incluso menos. Las donaciones llegan a comités de acción política, pero sobre todo a las campañas que este año, cuenta Sarah Briner, han mostrado despertar un excesivo interés en los candidatos. Las razones detrás de eso son muy complicadas. La razón más obvia es que en este momento hay muchas opiniones apasionadas entre el público estadounidense sobre Donald Trump. Algunas personas apoyan increíblemente su presidencia, otras personas están ansiosas por ver el final de su presidencia, por lo que creo que ese entusiasmo realmente se ha traducido en dólares, y no solo para los candidatos presidenciales, sino también para los candidatos a senadores o diputados que podrían ser capaces de obstaculizar o promover su agenda. La experta cuenta que mientras el candidato republicano recaudó 596 millones de dólares, el demócrata obtuvo 1.000 millones de los donantes, con lo que anticipa que Biden es el primer candidato en la historia del país en recolectar tal monto. Las estimaciones de los costos de campaña se contemplan desde el anuncio de la contienda política hasta el 31 de diciembre del año en curso, tiempo en el que se deberían costear todos los gastos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Wilmington, Delaware. Y ahora nos vamos a Centroamérica. Le llevamos la historia de Doña Josefina, una anciana que está abandonada y que necesita ayuda urgente. La vivienda que habita es el reflejo de su realidad, el abandono total. Nos recibió cordial y en sus manos se apreciaban los restos de una pupusa que ella llamó su desayuno y almuerzo. Me la atiendan, porque usted está para que la atiendan. Doña Josefina vive en extrema pobreza y asegura que con suerte hace un tiempo de comida. Pues ahorita, lo más que me importa son zapatos, vestidos, porque ropa no tengo. ¿Para qué hablar? Que le pida a nuestro Padre que me dé comidita, que me dé mis centavitos. No puede caminar por un padecimiento en sus pies. Los vecinos afirman que la forma en la que vive es inhumana. Es por eso que solicitan ayuda para la ancianita y llevarla a un asilo. Al gobierno, Nayib Bukele, yo le pido de favorcito, si me le puede ayudar a esta señora, la niña Josefina, ¿verdad? Para que ya no sea desamparada, pues, de ninguna clase, ¿verdad? Doña Josefina urge de mucho apoyo. Si desea ayudarla, puede enviar o traer su donativo a las instalaciones de Canal 33 o llamando al 2559-3333. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín. Siguiendo en Centroamérica, hace 2 semanas teníamos el huracán Eta. Ahora se acerca el huracán Iota y amenaza sobre todo a Nicaragua y a Honduras. En cuanto al tema del huracán que ya se ha reportado que podría ingresar el próximo martes al país, en este caso, ¿qué se sabe en cuanto a los monitoreos de dicha actividad de lluvia? Que a partir del martes van a incrementarse las lluvias en el país, principalmente en departamentos como Petén, áreas, por ejemplo, de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, el área de Huehuetenango, Zacapa, Chiquimula, algunos sectores del Progreso, Baja Verapaz, Guatemala también. Entonces debemos de estar atentos a estas condiciones de lluvia que podemos tener. Estamos sí en el seguimiento en este sector, con información también que INSIBUME nos está trasladando. El equipo de la Unidad de Prevención de Volcanes de Conred
ha estado en comunicación constante y también realizando los recorridos necesarios en las diferentes comunidades. Hasta este momento, y según lo que algunos expertos vulcanólogos de INSIBU me han comentado, es una actividad similar a la que registró en el 2014 el volcán. Sin embargo, recordemos que en meses atrás el volcán ha tenido flujos de lava. Lo que se ha observado en el transcurso de este día han sido algunas avalanchas, también material volcánico que se está elevando hasta los 300 metros. Es parte del monitoreo hasta este momento que se está realizando, pero estamos también a la espera de la información oficial de acuerdo con el análisis que ellos realizan ante cualquier situación que se esté presentando. Si bien es cierto, hasta este momento la actividad del volcán no se observa ningún incremento adicional a la que regularmente mantiene, debemos de estar atentos a cualquier situación. De Centroamérica nos vamos a Suramérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje sobre lo que pasa en la convulsionada democracia del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Estos últimos días hemos tenido un terremoto político muy fuerte, un terremoto social muy fuerte que ha sido sobre todo avalado, promovido por miles y miles de jóvenes. Después que el Congreso vacó al presidente Martín Vizcarra, nombra al que era presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Pero ante tantas manifestaciones tan duras y tan fuertes por todo el Perú, le obligaron a renunciar. Y renunció con todos sus ministros. Ha sido una manifestación nacional, una marcha nacional fuertísima, como nunca se había visto. Y además promovida por los jóvenes. Los jóvenes han sido los protagonistas de estas manifestaciones, así como han sido también los más perjudicados, dado que hubo 112 heridos, hubo 2 muertos, Brian y Inti, jóvenes de 22 y 24 años, que fueron asesinados con perdigones. Hubo en un principio 44 desaparecidos. Ahora parece que han disminuido, han quedado como 9 desaparecidos. Los obispos, muy especialmente 3 arzobispos, han alabado a los jóvenes por esa iniciativa, por ese valor, por ese coraje para poder recuperar la democracia en el Perú. El arzobispo de Lima, el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, son los 3 arzobispos que especialmente hablaron, animaron a los jóvenes a levantarse pacíficamente, eso sí, pacíficamente. Y en gran parte del Perú ha sido muy pacífica la manifestación, prácticamente en todas las grandes ciudades, menos en Lima. Incluso en algunas ciudades los jóvenes aplaudieron a los policías les acompañaron, los policías incluso les regalaron mascarillas a los que no la tenían. En Lima ha sido la gran tragedia y esto ha dado lugar a que tenga que renunciar el presidente Manuel Merino de Lama. Seguimos en la expectativa, unidos a nuestro arzobispo, que en la misa de ayer en la catedral besó la bandera, elogió a los jóvenes y les invitó a seguir luchando por un gran ideal, pero pacíficamente. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
Y el santoral de la iglesia celebra hoy a Santa Margarita de Escocia. Conozcamos un poco más de su historia. Preocupado porque no tenía descendencia, San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, envió por su sobrino, también llamado Eduardo, el último heredero legítimo de la corona, que se encontraba exiliado en Hungría, pero este murió recién desembarcado. Entonces el piadoso monarca acogió a su esposa Ágata y a sus vástagos Margarita y Edgar como si fueran sus propios retoños, y por eso ambos crecieron tratados y educados con estatus de príncipes. Pero cuando falleció el piadoso monarca en 1066, Guillermo el Normando atacó a Inglaterra y se quedó con el trono, lo que precipitó la huida de la viuda y sus hijos, quienes abordaron un barco al amparo de la noche con la idea de volver a Hungría. Pero la furia de las aguas zarandeó el buque varios días, durante los cuales madre e hija no cesaron de orar fervorosamente, y de pronto, aunque escorado, milagrosamente el buque encalló en las playas de Escocia, y unos pescadores lo recogieron y llevaron a la presencia del rey Malcolm, que lo recibió con los brazos abiertos, y al instante quedó flechado por la recatada y bella Margarita, que apenas contaba 20 años, con la que contrajo matrimonio a los pocos meses. Con este hecho, Escocia ganó por partida doble, pues Margarita pasó a la historia como la primera santa de ese país y su mejor reina. Margarita Athelin, nacida en Hungría en 1045, era nieta del rey San Esteban de Hungría y creció allí porque su padre Eduardo tuvo que exiliarse desde muy joven por intrigas palaciegas en Londres y se casó con Ágata, hija de San Esteban. Esa coyuntura le permitió a Margarita formarse en un ambiente de profunda raigambre cristiana, y su natural disposición a la piedad y la caridad se desplegó rotundamente en Escocia, en donde, una vez en el trono, se dedicó a cuidar, alimentar y proveer a los más pobres. Diariamente recibía en su mesa un crecido número de comensales hambrientos, a los que primero lavaba los pies y les servía personalmente, ayudada por su esposo, el rey Malcolm, al que, siendo un hombre analfabeto, rudo y duro, ella atrajo hacia la luz de Cristo y lo convirtió en el monarca más generoso, justo y misericordioso de Europa. Era tal la devoción, el amor y la confianza que el soberano depositó en su esposa, que le encomendó la administración de los recursos del reino, y de hecho le consultaba a la reina Margarita todas las decisiones importantes. A instancias de ella, creó tribunales especiales para defender a los siervos de los abusos de la nobleza, abrió un orfanato en el palacio, construyó monasterios e iglesias, convocó sínodos en los que Santa Margarita participaba activamente, y por iniciativa suya, las autoridades eclesiásticas adelantaron una fructífera labor evangélica en las que ella tomó parte activa, y al cabo de pocos años toda Escocia era feliz, próspera y católica. Cuando Santa Margarita de Escocia salía, siempre regresaba a palacio sin sus joyas, mantos y habitualmente descalza, porque todo lo regalaba. Y cuando ya no le quedaba nada, le pedía a sus acompañantes que hicieran lo propio. Por eso, para sus súbditos era más madre que reina, y ella, en su condición de soberana, protegía sus derechos de vasallos y los cuidaba y atendía con solícito amor maternal. Después de cumplir con sus obligaciones de consorte, consejera política y administrativa, madre y reina, Santa Margarita de Escocia se retiraba a orar. Dormía un poco al principio de la noche. A la 1 de la madrugada ya estaba en su capilla privada rezando, y allí la sorprendía el día e inmediatamente retomaba su rutina sin ingerir alimento alguno. Y aunque en sus oraciones siempre tenía presente la paz de su reino, presentía que la armonía no duraría mucho, y así fue. En 1093, Santa Margarita de Escocia se enfermó debido a los largos y recurrentes ayunos, y para colmo de males, el rey Guillermo II de Inglaterra penetró en territorio escocés, y el rey Malcolm y Edward, el mayor de sus 8 hijos, le salieron al paso y en ese lance perdieron la vida. Al recibir la noticia, aunque aceptó el hecho con entereza cristiana, su salud se agravó, y el 16 de noviembre de ese año, 4 días después de la muerte de su marido, lo siguió a la eternidad. Fue canonizada por el Papa Inocencio IV en 1250 y declarada santa patrona de Escocia en 1673. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Escocia que nos enseñe a ser caritativos independientemente de nuestra condición social. Voy por ti es el thriller que ganó el premio del Festival de Trieste.
La pinga es que cuando te vayas para Colombia ya tenemos dónde llegar, ¿no? Coño, papá, ¿cómo hace uno para que no lo leí en esta vida? Mira, papi, me voy. Un abracito ahí. Bendición. ¿Sabes qué es un peo? Que tú andes por las calles de Caracas pretendiendo que estás en Bogotá. Villa, pa. ¿Qué me das? ¿Qué haces con ver y no tocar? Mira, y no sé qué hace aquí. Pasar la financiera. ¿Estás enamorado de ella? Unámonos al Papa Francisco en su intención de noviembre, pidiendo para que la inteligencia artificial esté siempre al servicio de la humanidad. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Y para finalizar nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del minuto de San Óscar Romero. En una homilía de agosto de 1977, Monseñor Romero decía: el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando esta sociedad no está con Dios. Qué hermosas palabras y tan sabias. Monseñor Romero era testigo fiel de que como aquella sociedad vivía alejada completamente de Dios, porque siempre quería tener marginados, oprimidos, pisoteados a los más pobres y vulnerables de la sociedad. Por eso, constantemente se veía en los periódicos a nivel nacional durante su vida que era guerrillero, que era subversivo, que era el cura comunista, porque él defendía a los pobres, el profeta que siempre denunciaba el pecado. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Puede vernos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales Roku TV y Amazon Fire, en las compañías de cable en Guatemala y El Salvador, y por supuesto en nuestra cadena hermana JN19 del Perú y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga.